¿Puede una nación africana reescribir su destino con un plan tan sigiloso que ni siquiera Washington logra anticiparlo? En Burkina Faso, la oscuridad no es solo una imagen. Los cortes de energía crónicos moldean la existencia diaria. Las calles se vacían temprano, los comercios cierran antes de tiempo y las familias se acostumbran a la penumbra, resignadas a la rutina de vivir sin electricidad confiable. Este escenario se repite desde hace décadas y afecta todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la educación de los niños hasta la capacidad de reacción ante emergencias sanitarias. Sin embargo, en los últimos meses, algo insólito ha comenzado a gestarse bajo la superficie. Convoyes misteriosos de camiones cruzan la frontera, cargados no con grano ni cemento, sino con maquinaria pesada y tecnología desconocida. No hay anuncios oficiales, no aparecen ministros en televisión, solo un rumor persistente de motores al amanecer y el estrépito de puertas metálicas cerrándose tras altos muros. Los habitantes más atentos han notado que los camiones viajan en horarios atípicos, a menudo justo antes de la salida del sol o en la quietud de la noche, lo que aumenta la sensación de secreto y expectación. Las redes sociales hierven de teorías y especulaciones. Los rumores señalan que estos movimientos están ligados a un reciente pacto nuclear firmado con Rusia. El proyecto, del que apenas se susurra en público, podría suponer la construcción de una central nuclear en el corazón del Sahel, algo impensable hace tan solo una década. Para entender la magnitud de este cambio, vale recordar que hace 10 años, la sola mención de energía nuclear en África Occidental era materia de ciencia ficción. Países con mayores recursos y estabilidad, como Sudáfrica, apenas lograban mantener sus propias plantas. Burkina Faso, con su limitada infraestructura y altas tasas de pobreza, apenas podía mantener una red eléctrica básica. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de naciones que transformaron su destino con proyectos audaces, como Corea del Sur que, tras la guerra, apostó por la industria pesada y la energía nuclear, y hoy es un líder tecnológico mundial. Si este plan prospera, Burkina Faso no solo encendería focos, desafiaría el dominio energético de Occidente y alteraría el equilibrio de poder en África Occidental. La energía nuclear no trae consigo únicamente electricidad. También implica influencia, empleos, desarrollo y una nueva voz en la arena geopolítica. Pensemos en el ejemplo de Irán, cuyo programa nuclear ha alterado las dinámicas internacionales en Medio Oriente, o en el caso de Brasil, que usa su infraestructura nuclear para fortalecer su posición regional. Pero la apuesta es colosal. Si el experimento fracasa, la población quedará atrapada en la dependencia y la oscuridad, condenada a observar cómo se esfuman oportunidades vitales. Sin embargo, si triunfa, Burkina Faso podría liderar una silenciosa revolución energética, capaz de inspirar a toda una región a buscar su autonomía y su propio destino. Esta situación recuerda a la de Etiopía con su gran presa del Renacimiento, donde el éxito o el fracaso del proyecto hidráulico marcará el rumbo del país para generaciones. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo polo de poder africano, o solo una promesa más destinada a perderse en la sombra? El misterio inquieta tanto a diplomáticos en Washington y París como a millones de burkineses que, por primera vez, contemplan una rendija de luz en el horizonte. La historia detrás de estos convoyes empieza mucho antes de los rumores, en los pasillos oscuros de un gobierno decidido a romper con el pasado. ¿Cómo se gestó este pacto secreto y por qué ahora? Durante años, la idea de una electricidad estable en Burkina Faso parecía un sueño imposible. Sin embargo, esa ilusión empezó a tambalearse el día en que llegaron unos camiones inesperados, enormes, blindados, custodiados y silenciosos, deslizándose por las carreteras antes del amanecer y ocultándose tras portones cerrados. Nadie sabía qué transportaban. Solo quedaban rumores y grabaciones a escondidas, alimentando una pregunta nacional. ¿Qué se mueve en las sombras de Burkina Faso? Menos de una cuarta parte de la población disfruta de electricidad segura. Eso significa que 3 de cada 4 personas, en pleno siglo XXI, siguen atrapadas en la incertidumbre de la oscuridad. Negocios que apagan las luces sin previo aviso,
hospitales que dependen de generadores al borde del colapso y miles de aldeas que pasan la noche en un silencio total. Para ilustrar, en la aldea de Bobo Dioulasso, los estudiantes deben estudiar bajo la luz de faroles improvisados. En Ouagadougou, la capital, hospitales públicos han tenido que elegir entre comprar medicinas o combustible para generadores. Los mercados, lugares vitales para el comercio local, cierran temprano por miedo a robos en la oscuridad. Esta realidad limita no solo el desarrollo económico, sino que también afecta la cohesión social y la seguridad ciudadana. El desarrollo industrial y agrícola choca, una y otra vez, con este muro invisible. Sin energía, las fábricas se detienen, las cosechas fracasan y la juventud ve esfumarse sus oportunidades, incluso antes de soñar con el futuro. La electricidad no es lujo, es la línea que separa el avance del estancamiento. Hasta ahora, cualquier avance energético se celebraba a bombo y platillo. Una placa solar nueva, un transformador, una red extendida. Pero esta vez, la llegada de maquinaria pesada ocurre casi en secreto, sin anuncios oficiales, sin políticos cortando cintas, sin cámaras. Los convoyes no buscan aplausos, solo eficiencia y discreción. La ausencia de información oficial alimenta la especulación. ¿Se está construyendo un nuevo campo solar? ¿Quizá una instalación térmica? O, como muchos sospechan, ¿es esta la señal de algo mucho más grande? ¿Una central nuclear? En el año 2025, el acuerdo nuclear con la estatal rusa Rosatom sacudió a todo el país. Para unos, representa el inicio de una era de independencia y prosperidad. Para otros, una fuente de riesgos desconocidos y nueva dependencia geopolítica. La noticia encendió tanto la esperanza como el temor. ¿Será esta la solución definitiva o solo el comienzo de nuevas incertidumbres? La falta de respuestas oficiales fragmenta a la sociedad. Hay quienes temen a lo desconocido y quienes ven en estos movimientos la promesa de una transformación radical, no solo para Burkina Faso, sino para toda África Occidental. Porque detrás de cada rumor, lo que está en juego es mucho más que electricidad. Es la posibilidad de cambiar el destino de millones, romper décadas de dependencia y alterar el equilibrio de poder en la región. Pero, ¿qué riesgos y oportunidades encierra el salto hacia la energía nuclear en un país donde la electricidad aún es un privilegio? Para entenderlo, hay que mirar las fuerzas que han mantenido a Burkina Faso en la penumbra durante generaciones. No se trata solo de electricidad. Detrás de estos movimientos late una batalla silenciosa por el poder, capaz de redibujar alianzas en todo el Sahel. Los convoyes enigmáticos que atraviesan Burkina Faso podrían ser mucho más que simples cargamentos de maquinaria pesada. Muchos analistas sospechan que marcan el inicio de un ambicioso proyecto nuclear. Si esto es cierto, Rusia no solo encenderá la luz en el país, estaría cimentando una base estratégica en África Occidental, una posición casi imposible de revertir para cualquier potencia rival. El hermetismo del gobierno burkinés, lejos de calmar los ánimos, es ya un mensaje político. Cada día sin declaraciones oficiales, el rumor se propaga y la tensión aumenta. La falta de transparencia alimenta la desconfianza y deja campo abierto a toda clase de teorías sobre los verdaderos fines de este acuerdo nuclear. Mientras las autoridades guardan silencio, la ciudadanía se convierte en testigo y narradora de lo que sucede. Graba videos de los camiones, comparte testimonios en redes sociales y debate sobre el futuro del país. Estas imágenes espontáneas han desatado un debate nacional que trasciende la tecnología, tocando temas de soberanía, independencia y el riesgo de nuevas formas de injerencia externa. Estados Unidos, por su parte, parece haber subestimado la rapidez y el alcance de la jugada rusa. Solo ahora, cuando la maquinaria ya pisa suelo burkinés, Washington comienza a reaccionar. Algunos expertos lo llaman un jaque geopolítico en la región. Rusia avanza sin confrontación abierta, ocupando los espacios que Occidente dejó vacíos durante años. Recordemos que, históricamente, las grandes potencias han utilizado la infraestructura energética como herramienta de influencia. Durante la Guerra Fría,
La construcción de represas y centrales eléctricas en África y Asia servía tanto para el desarrollo como para la expansión ideológica. Ahora, la competencia es nuclear, y el tablero es aún más delicado. La respuesta internacional es desigual. Mali y Níger, con gobiernos cercanos a Moscú, ven el proyecto nuclear como una oportunidad para forjar un eje alternativo de poder en el Sahel. Sin embargo, Ghana y Costa de Marfil expresan reservas, preocupadas por el posible desequilibrio de fuerzas y las consecuencias para la estabilidad regional. Dentro del país, la sociedad civil y los líderes opositores advierten sobre los riesgos. Temen el impacto ambiental, el peligro de endeudamiento con Rusia y la falta de claridad en el manejo de recursos estratégicos. Para muchos, el sueño de independencia y liderazgo choca con el temor al aislamiento internacional, la presión económica y futuras crisis si el proyecto no cumple sus promesas o deriva en conflicto. Un líder local, por ejemplo, ha comparado la situación con la vivida en Ucrania tras la construcción de Chernóbil. Un accidente o una mala gestión podría convertir la esperanza en tragedia. Por eso, organizaciones como Transparencia Internacional y la Unión Africana han pedido auditorías y supervisión internacional antes de que los reactores entren en funcionamiento. En este tablero, donde se entrelazan ambición y peligro, Burkina Faso podría conquistar una autonomía sin precedentes y convertirse en un actor regional decisivo. Pero también está a punto de asumir riesgos enormes, capaces de sellar su destino durante décadas. Mientras los rumores crecen, las cámaras captan algo inesperado cerca de la frontera. Una señal que podría cambiar el rumbo de todo el proyecto. ¿Es esta la prueba que la comunidad internacional esperaba? La esperanza y el temor se entrelazan mientras la nación imagina un futuro iluminado, o el riesgo de nuevas sombras. Para millones de burkineses, la promesa de la energía nuclear despierta sueños de estabilidad y progreso. Visualizan noches sin apagones, hospitales siempre operativos, fábricas activas y nuevas oportunidades para sus hijos. Sin embargo, bajo esa visión, también crece la ansiedad. ¿Cuál será el precio real de esta luz? Muchos temen desplazamientos forzados, contaminación o riesgos nunca explicados del todo. El gobierno, por su parte, responde con un silencio rígido. Secretismo y disciplina envuelven cada decisión sobre el proyecto nuclear, justificando la opacidad como defensa ante amenazas externas y posibles sabotajes. Pero esa postura, aunque proyecta fortaleza, también alimenta sospechas. ¿Qué verdades se están ocultando y por qué? La transición nuclear ha convertido la energía en un terreno de disputa sobre la identidad nacional. Para algunos, simboliza soberanía y renacimiento. Para otros, significa traicionar la transparencia y la participación ciudadana. El debate arde en las calles y en las redes sociales. ¿Quién controla el porvenir energético del país y quién se beneficiará realmente? Mientras tanto, el respaldo de países vecinos como Malí y Níger revela que esto ya no es solo un asunto interno. Podría estar gestándose un bloque energético regional. Si Burkina Faso logra encender sus primeros reactores, podría liderar una integración que redefina el mapa de poder en África Occidental y altere viejos patrones de dependencia. No todos celebran el avance. Organizaciones sociales y ambientalistas exigen transparencia, estudios de impacto accesibles y participación pública en cada paso. Temen que, sin controles firmes, la promesa de prosperidad se transforme en deuda, conflictos o desastres capaces de marcar a varias generaciones. Un ejemplo claro es el caso de Kazajistán, que a pesar de su riqueza en uranio, ha enfrentado críticas por la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones energéticas. Si Burkina Faso repite ese patrón, podría enfrentar protestas y desconfianza interna en lugar de apoyo popular. El potencial nuclear de Burkina Faso atrae miradas internacionales. Si el proyecto triunfa, el país podría volverse ejemplo para otras naciones africanas, atrayendo inversiones, tecnología y nuevas alianzas. Pero el riesgo es inmenso. Una gestión deficiente podría detonar crisis políticas,
catástrofes ambientales o una espiral de deuda que ponga en jaque la autonomía recién alcanzada. Así, la pugna por la luz se convierte en una apuesta existencial. El porvenir de millones depende no solo de la tecnología, sino de la honestidad y visión de sus líderes. Cada decisión, cada silencio, cada negociación es seguida de cerca por aliados y rivales en todo el continente. Pronto, un anuncio inesperado sacude el tablero político y pone a prueba la confianza de toda la nación. La cuenta regresiva para la inauguración del primer reactor ha comenzado. No todas las revoluciones aparecen en los titulares. Algunas se tejen en el silencio, en la disciplina férrea y en la paciencia de quienes saben esperar el momento correcto. La historia reciente de Burkina Faso late como una advertencia y una lección. En este país, el deseo de soberanía energética revela la urgencia de una visión estratégica, capaz de romper los ciclos de dependencia que durante tantas décadas han encadenado a África Occidental. Apostar por la energía nuclear aquí no es solo instalar reactores o importar tecnología. Es un salto de fe y de cálculo que exige un nivel de coordinación, transparencia y rigor nunca antes alcanzado en la región. En un entorno donde los desafíos logísticos y políticos han frustrado proyectos mucho menos complejos, cada movimiento es una jugada de ajedrez en el tablero geopolítico africano. El secretismo, sin embargo, es una espada que corta en ambas direcciones. Por un lado, la discreción protege a Burkina Faso de presiones externas, interferencias y tentativas de sabotaje. El silencio permite avanzar sin filtraciones ni chantajes internacionales. Pero cuanto más denso es el velo, más crecen los rumores, la desconfianza y la polarización interna. Sin explicaciones claras, la población debate, sospecha y se pregunta: ¿el secretismo es un escudo o una amenaza en sí mismo? Para evitar los peores escenarios, algunos expertos sugieren pasos concretos. Establecer mecanismos de consulta ciudadana, permitir auditorías externas e invitar a organismos internacionales a supervisar la seguridad de las instalaciones nucleares. Además, sería fundamental invertir en la capacitación de ingenieros y técnicos locales, de modo que el país no dependa exclusivamente de expertos extranjeros para operar y mantener los reactores. La energía, en este contexto, impacta mucho más que la infraestructura. Cambia la psicología de una nación. Cuando la luz por fin invade hogares y calles que han vivido generaciones en la penumbra, el orgullo nacional y la fe en el futuro se multiplican. Energía estable significa más que hospitales y escuelas iluminados. Es, por primera vez, la posibilidad de imaginar un destino propio, sin tutelas externas. Si Burkina Faso logra poner en marcha este proyecto nuclear y mantener el control nacional, podría convertirse en un referente para toda África Occidental. Un ejemplo a seguir para otros países africanos, que hasta ahora han estado sujetos a la órbita de Occidente y sus condiciones. Este acto audaz podría iniciar una ola de nuevos proyectos soberanos, alterando alianzas históricas y el equilibrio de poder en el continente. Pero el riesgo es colosal. Si el experimento fracasa, el golpe será multigeneracional. El país podría terminar más aislado, más vulnerable y expuesto a crisis políticas, económicas y sociales aún más graves. En este momento, la pregunta ya no es solo técnica. Burkina Faso se balancea en una cuerda floja. Puede inspirar a toda África o quedar marcado como otro experimento fallido. La frontera entre el éxito y la catástrofe es tan frágil como el hilo eléctrico que conecta una central con una ciudad a oscuras. En los pasillos del poder y en las calles polvorientas, la tensión se palpa. El futuro se decide ahora, bajo la mirada de aliados y adversarios. Cuando la luz finalmente se encienda, ¿qué verá el mundo? ¿Una Burkina Faso atada a nuevas cadenas o una nación capaz de decidir su propio destino? Durante demasiado tiempo, la historia de Burkina Faso se ha narrado en las sombras. Cortes interminables, economías detenidas y sueños apagados por la falta de energía. Hoy, todo podría cambiar.
La llegada de maquinaria silenciosa y acuerdos nucleares firmados con Rusia han despertado inquietud de Washington a París. Nos encontramos ante un giro crucial. Aquí no solo se juega el futuro energético, el pulso es de poder y autonomía. Si Burkina Faso logra iluminar sus ciudades de manera independiente, África Occidental podría presenciar el nacimiento de un nuevo modelo de soberanía, una sacudida a décadas de dominio externo. Pero si el precio es una dependencia renovada, millones de personas que esperan un mañana distinto podrían ver cómo se desvanece su esperanza una vez más. El riesgo es enorme. No se trata únicamente de cables y reactores. Está en juego el destino político, económico y social de toda la región. La historia sigue abierta. Lo que decida Burkina Faso en los próximos años podría inclinar el equilibrio africano por generaciones. ¿Estamos ante el primer paso de la emancipación o ante el umbral de una nueva sumisión? La invitación es urgente. No basta con observar. Preguntémonos quién controla realmente la energía, qué se esconde tras los pactos sellados en la penumbra, y a quién beneficiarán las luces cuando por fin brillen. Porque la soberanía no se hereda, se conquista, con decisiones que la mayoría ni ve ni entiende. Burkina Faso está ante el umbral de un amanecer inédito. El desenlace dependerá de vigilancia, participación y memoria. El mundo entero observa. Cuando se disipe la oscuridad, ¿qué historia contarán las luces encendidas? Para cerrar, recordemos que la historia está llena de naciones que, enfrentadas al abismo, eligieron el riesgo de la innovación sobre la comodidad de la resignación. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, apostó todo a la reconstrucción tecnológica. Corea del Sur se volcó en la educación y la industria. Ruanda, devastada por el genocidio, reinventó su economía digital. Burkina Faso podría, con su apuesta nuclear, sumarse a esta lista, si logra sortear los peligros inherentes y construir sobre cimientos sólidos. La clave estará en el equilibrio entre ambición y precaución, entre secretismo y transparencia. Y sobre todo, en la capacidad de un pueblo para exigir rendición de cuentas mientras abraza el cambio. Como en toda encrucijada histórica, no hay garantías, solo posibilidades abiertas por el coraje y la vigilancia colectiva. Así, cuando finalmente se enciendan las luces y el país contemple su reflejo en el espejo del futuro, la pregunta se responderá sola. ¿Fue esta la noche en que Burkina Faso decidió su destino, o la noche en que otros lo decidieron por ella?